Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo y esta es la clase número 5 del curso UNAM, donde veremos los principales números primos y sus criterios de divisibilidad. Entonces, para comenzar, pues vamos a ver la definición de número primo. Dice lo siguiente: son aquellos números que solo tienen dos divisores. Por ejemplo, el 1, ¿cuántos divisores tiene? Pues nada más el mismo 1. Entonces, el 1 no es primo. Luego nos vamos con el 2. El 2, ¿cuántos divisores tiene? Pues el 2 y el 1. Entonces ya tiene dos divisores, por lo que sí es primo. Nos vamos con el 3. Pues el 3 igual, solamente se puede ir entre 3 y entre 1. Entonces sí es primo. Nos vamos con el 4. El 4 se puede ir entre 1, entre 2 y entre 4. Entonces tiene tres divisores, por lo que el 4 no es primo. Nos vamos con el 5. El 5 se puede ir entre 5 y entre 1, solo tiene 2, entonces es primo. El 6. El 6 se puede ir entre 1, entre 2, entre 3 y entre el mismo 6. Entonces tiene 4 divisores, por lo que el 6 no es primo. Nos vamos con el 7. El 7 se puede dividir solo entre 1 y entre 7, por lo que el 7 sí es primo. Luego el 8. El 8 se puede ir entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. Tampoco es primo. El 9. Muchos piensan que el 9 es un número primo, pero no. El 9 solamente se puede ir entre 1, entre 3, entre 9, perdón, y nada más. Entonces tiene tres divisores, por lo que el 9 no es primo. Nos vamos con el 10. El 10 tiene de divisores el 1, el 2, el 5 y el mismo 10. Entonces tampoco es primo. Entonces nos podemos ir siguiendo y siguiendo y siguiendo y viendo cuál es un número primo y cuál no es un número primo. De hecho, si ustedes lograran encontrar una fórmula que les diera todos los números primos, pues podrían ganarse hasta $1,000,000 nada más por hacer esa simple fórmula. Pero pues es un problema que se ha estudiado durante mucho tiempo en la teoría de números. Bueno, sabiendo esto, vamos con los criterios de divisibilidad. Dice, sean A y B números enteros, se dice que A es divisible entre B si el residuo de A entre B es 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos un poquito la primaria, las partes de la división. Tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. Aquí, el número que está dentro es el dividendo. El número que está afuera es el divisor. El número que está arriba se llama cociente o resultado y el número que está acá se llama residuo. Y esta cajita pues es la cajita divisoria. Bueno, según esto, si nosotros dividimos A entre B y nos da un resultado C y el residuo, es decir, D vale 0, quiere decir que A es divisible entre B. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo tengo, espérame tantito, si yo tengo el 5 entre el 2, si hago la división normal, pues cabe a 2 y sobra 1. Entonces, eso quiere decir que 5 no es divisible entre 2. Es decir, no hay un número exacto de veces que el 2 esté en el 5. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos 20 entre 4, ¿cuántas veces cabe? Pues cabe a 5 y 4 por 5 son 20 y sobran 0. Entonces aquí el residuo es 0, por lo que el 20 es divisible entre 4. Es decir, que el 4 cabe exactamente 5 veces en el 20. Eso es divisibilidad. Bueno, ya que sabemos esto,
Ahora pasemos a criterios de divisibilidad. Bueno, esto nos permite saber si un número es divisible por otro sin efectuar la división. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para que cuando tengamos un número muy grande, por ejemplo uno de 6 cifras, podamos decir, este número es divisible entre 2, es divisible entre 3, es divisible entre 5, entre 7, entre 9, etcétera, ¿no? Sin hacer la división. Y esto nos ahorraría demasiado tiempo. Bueno, ya con esta pequeña introducción, vamos con algunos ejemplos. Tenemos el criterio de divisibilidad entre 2. Dice, un número entero es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Los números divisibles entre 2 se llaman pares. De forma más fácil, pues un número es divisible entre 2 si termina en par. Bueno, un pequeño recordatorio. El 0 es un número par. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué el 0 es un número par? Pues si nos vamos a la recta numérica, tenemos aquí el 0, tenemos aquí el 1, el menos 1, perdón, el menos 2, el menos 3, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Entonces, fíjense, el 4 es par, el 3 es impar, el 2 es par, el 1 es impar, el 0 no sabemos, el menos 1 es impar, el menos 2 es par y el 3 es impar. Entonces, si nos damos cuenta, pues va impar, par, impar, entonces el 0 tendría que ser par. Entonces, el 0 es un número par, ¿por qué? Porque se encuentra entre dos números impares. Sabiendo esto, ahora sí podemos ver si estos números se pueden dividir entre 2. Por ejemplo, el 20. ¿El 20 es un número par? Pues sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Luego, ¿el 12 es un número par? Sí, porque termina en 2. ¿El 116 se puede dividir entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 6. Y el 338 también se puede dividir entre 2 porque termina en 8. Entonces, de esta lista, todos son pares. Continuamos. Y ahora tenemos la divisibilidad entre 3. Dice que un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. ¿Cuáles serán los dígitos? Bueno, los números dígitos son del 0 al 9. ¿Y por qué se llaman dígitos? Pues porque son los que ocupamos para teclear, o sea, digitar números en el teléfono. Por eso se llaman dígitos. Bueno, por ejemplo, el 20, ¿cuáles son sus dígitos? Pues son el 2 y el 0. Si nosotros sumamos esos dígitos, 2 más 0, pues es 2. Y 2 no es divisible entre 3. Entonces, el 20, pues no es divisible entre 3. Nos vamos con el 639. Ya es un número más grande, ¿verdad? Imagínense hacer la división y que te salga que no es divisible. Pues nosotros lo podemos verificar si sumamos sus dígitos. 6 más 3 es 9. Y 9 más 9 nos da 18. Y 18, pues sí es un número que está en la tabla del 3. Por lo tanto, sí se puede dividir entre 3. Ahora nos vamos con el 116. 1 más 1 pues es 2. 2 más 6, pues eso nos va a dar 8. Y 8, pues no está en la tabla del 3. Entonces, 116 no es divisible entre 3. Nos vamos con el 339. Si sumamos 3 más 3 es 6, más 9, pues eso es 15. Y 15 sí está en la tabla del 3, por lo que 339 pues es divisible por 3. Nos vamos con el siguiente, que es divisibilidad entre 5. Bueno, este es muy fácil. Un número entero es divisible entre 5 si su último dígito es 0 o 5. Por ejemplo, el 20
pues el 20 termina en 0. Entonces, sí es divisible por 5. El 12 no termina ni en 0 ni en 5. Entonces, no es divisible por 5. El 325, pues sí termina en 5. Entonces, es divisible entre 5. Y por último, este número que está muy grande, pero pues no es necesario que lo leamos, porque lo único que nos interesa es ver si termina en 0 o en 5. Y efectivamente termina en 5, entonces es divisible por 5. Nos vamos al siguiente. Y ahora tenemos la divisibilidad entre 7. Aquí es donde ya se pone un poco más interesante. Dice, un número entero es divisible entre 7 cuando al multiplicar su último dígito por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 20, ¿cuál es su último dígito? Pues es 0. Si a 0 lo multiplicamos por 2, ¿eso cuánto nos da? Pues nos da 0. ¿Y cuáles son los dígitos restantes? Pues nada más el 2. Entonces, si al 2 le quito 0, pues esto me va a dar 2. Y como el 2 no es ni 0 ni un múltiplo de 7, pues entonces el 20 no es divisible entre 2. Nos vamos con nuestro siguiente ejemplo. Ahora tenemos el 476. 476, si tomamos su último dígito, pues es 6. Si lo multiplicamos por 2, eso nos va a dar 12. ¿Y cuáles son los dígitos que restan? Pues estos dos. Entonces, si a 47 le quito 12, esto nos va a dar 35. Y 35, pues sí está en la tabla del 7. Por lo tanto, 476 es divisible por 7. Siguiente ejemplo. $550. ¿Cuál es su último dígito? 0. Ese 0 lo multiplico por 2. 0 por 2, pues eso me va a dar 0. ¿Y cuáles son los dígitos restantes? Pues 55. Entonces 55 menos 0, pues eso me va a dar 55. Y 55 pues no está en la tabla del 7, por lo que 550 no es divisible por 7. Último ejemplo. Aquí podemos ver que el 2289 pues es un número bastante grande, y hacer la división tal cual, el procedimiento del algoritmo, pues sería bastante tardado. Vamos a ver con este criterio que efectivamente 2289 es divisible entre 7. Entonces, ¿cuál es su último dígito? El 9. Lo multiplicamos por 2. 9 por 2, eso me va a dar 18. Y a ese número, primero me fijo cuáles son los dígitos restantes, que sería 228. Y si a 228 le quito 18, pues eso me va a dar 210. Entonces, 210, pues no podríamos saber si es divisible por 7. O igual y sí, ya lo vieron. Pero vamos a repetir el procedimiento por si no lo han visto. Entonces, tengo el 210. ¿Cuál es su último dígito? El 0. Lo multiplico por 2, pues esto me va a dar 0. Y si a 21 le quito 0, pues eso me va a dar, bueno, ¿por qué? 21, pues porque son los dígitos restantes. Entonces, si a 21 le quito 0, pues eso me va a dar 21. Y 21, pues sí es un múltiplo de 7. Por lo que 2289 sí es divisible por 7.
Nos vamos con el siguiente. Ahora tenemos la divisibilidad entre 11. Dice que un número es divisible entre 11 si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de sus dígitos en posición impar es 0 o un múltiplo de 7. ¿Qué quiere decir esto? Se oye un poco enredado, ¿no? Entonces tenemos, vamos a regresar, tenemos el 344. ¿A qué se refiere con que sea posición par o impar? Por ejemplo, este lo vamos a tomar, bueno, las posiciones los vamos a tomar de derecha a izquierda. Entonces, esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Como esta es la posición 1, acuérdense, una cosa es la posición y otra cosa es si el número es par o impar. Aquí estamos hablando de la posición. Como la posición es 1, entonces es impar. Este está en la posición 2, entonces es par. Y este está en la posición 3, entonces es impar. Entonces lo que nos dice este criterio es que si yo tomo la suma de sus dígitos en posición par, o sea, más bien, si tomo el valor absoluto de la suma de esos dígitos en posición impar y le resto la suma de sus dígitos en posición impar, el resultado me tiene que dar 0 o un múltiplo de 11. Entonces aquí sería 7 menos, bueno, 7 en valor absoluto, menos 4 en valor absoluto, y 7, el valor absoluto de 7, pues va a ser 7, y el valor absoluto de 4, pues va a ser 4. Y 7 menos 4, pues eso nos va a dar 3. Y 3, pues obviamente no es un múltiplo de 11. Entonces, no es divisible entre 11, 344. Nos vamos con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos al 407. Entonces, hacemos lo mismo. Tomamos la suma de sus dígitos en posición impar y le restamos la suma de sus dígitos en posición impar. Entonces, 4 más 7, pues eso nos va a dar 11. Y luego, el valor absoluto de 11, pues es 11. Y el valor absoluto de 0, pues va a ser 0. Y 11 menos 0, pues eso es 11. Entonces, 11, pues sí es un múltiplo de 11, por lo que 407, pues sí es divisible entre 11. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos este número que es bastante grande. Y es 2.482.918. Como podemos ver, pues este es un número bastante grande y hacer la división a mano pues sería bastante complicado. Entonces sabemos que no basta con aplicar, no, más bien nos basta con aplicar el criterio de divisibilidad entre 11. Entonces tomamos la suma de sus dígitos en posición impar. Entonces sería 8, 9, 8 otra vez y 2. Luego le restamos la suma de sus dígitos en posición impar. Digo par. Sería el 1, luego el 2 y luego el 4. Entonces aquí nos daría 8 más 9 son 17 y 17 más 8 nos va a dar 25 más 2, 27. Menos 1 más 2 son 3 y 3
más 4, eso nos va a dar 7. Luego, el valor absoluto de 27, pues es 27, y el valor absoluto de 7, pues va a dar 7. Y 27 menos 7, pues eso nos va a dar 20. Entonces, este número no es divisible entre 11. Y aquí nos podemos dar cuenta que sin hacer la división, pues nos fijamos directamente que este número no puede ser divisible entre 11. Último ejemplo y último caso de divisibilidad. ¿Ok? Tenemos el 557. Sumamos sus dígitos en posición impar, o sea 5 más 7, y le restamos la suma de sus dígitos en posición par. 5 más 7 es 12, y 12 menos 5, eso nos va a dar 7. Y 7, pues no es un múltiplo de 11, entonces no es divisible por 11. ¿Ok? Vamos a hacer un último ejemplo, ya que aquí la mayoría de estos no fueron divisibles entre 11. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, el 121. Ese ya sabemos que sí es divisible por 11. Entonces tomo la suma de sus dígitos en posición impar, o sea, 1 más 1, y le resto la suma de sus dígitos en posición impar. Digo par, que sería 2. Entonces 1 más 1 es 2, y 2 menos 2, pues eso es 0. Entonces, como el resultado dio 0, pues 121, o sea, todo este número, pues sí es divisible entre 11. Bueno, aquí concluimos. Espero hayan entendido. Y antes de que me digan cualquier otra cosa, solo ocupé los principales números primos. ¿Por qué? Pues porque son los que nos vayan a ayudar a poder factorizar en el siguiente tema, números. ¿Y cuáles son esos principales números primos? Pues el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Bueno, ahora sí, espero hayan entendido y gracias por su atención.